espero que se encuentren bien. Veo que en un mensaje dice que Cajamarca está lloviendo torrencialmente. Espero que la conectividad se mantenga bien sin ningún inconveniente en la jornada. Bueno, como bien ha anunciado desde la coordinación, vamos a continuar con la unidad. Vamos a trabajar sobre el análisis de curvas y bucles en ventilación mecánica, un tema que apasiona, por demás complejo, eh, que requiere de un análisis muy minucioso en cuanto a, al entendimiento, a la búsqueda de resoluciones, eh, porque cuando el paciente está ventilado, esto se ve de manera dinámica, se ve en movimientos y nos pueden llamar a veces la atención las distintas formas que eh, se producen o se reproducen en la pantalla, esta interfaz gráfica, que muchas veces eh, podemos llegar o nos puede llegar a confundir qué es lo que está sucediendo con el paciente, porque lo que hace esta interfaz gráfica, esta pantalla, lo que hace es de una manera reproducir situaciones que están sucediendo en el aquí y ahora con el paciente. Entonces es el análisis de esas o interpretaciones de esas curvas hacen que uno pueda tomar conductas que sean o que puedan estar orientadas a reducir riesgos de asincronías, esto de lucha paciente-máquina, riesgos de lesión, generar menos administración de drogas eh, que para que el paciente esté bien y que no es cómodo y que se pueda desvincular más rápido de la ventilación mecánica. Ya vamos a ir viendo cuál es, digamos, la secuencia para llegar a ese momento de la desvinculación. Vamos a trabajar en la próxima unidad sobre patologías diversas que requieren ventilación mecánica y cómo la ventilamos y qué análisis hacemos de cada una de ellas. Hay un micrófono encendido. Eh, y bien, y Nancy, tenés tu micrófono encendido, por favor. Bien, gracias. Bien, y entonces, bueno, dentro de este análisis, lo que yo siempre recomiendo es que hacerlo de manera estática. Inicialmente, uno, como en estas imágenes, uno toma una imagen en el que está el paciente ventilado que tenemos, tomamos una imagen con el celular y después analizamos. Está bueno analizar inmediatamente, está bueno resolver inmediatamente, está bueno intercambiar opiniones con otros profesionales sobre lo que está sucediendo. Es todo una manera de interactuar profesionalmente y de empezar a conocer y que nos reconozcan con idoneidad en la materia, por ejemplo. Pero todo tiene un tránsito, todo lleva un momento, se van increyendo los aprendizajes en la medida de que se practica y siempre es mucho más sencillo hacerlo de manera estática, inicialmente para empezar a reconocer diferentes situaciones que se aprecian en lo dinámico, pero bueno, uno tiene que tener el ojo entrenado para poder identificar cosas que suceden, situaciones que suceden de manera dinámica y poder resolverlas en ese momento, en el menor momento breve de tiempo, ¿no? Posible. Aquí vamos a comenzar, por ejemplo, con algunas de las cosas que ya hemos visto cuando empezamos a trabajar los modos ventilatorios. Ahora vamos a ver todas una secuencia de curvas y de situaciones que suceden para empezar a generar anclaje de esos conocimientos. Si uno claramente lo que vemos en la pantalla es
siempre esta ventilación es a presión positiva. Hay cambios sustanciales con respecto a lo que es una ventilación espontánea sin apoyo mecánico a una que está sostenida por la máquina. Al estar sostenida por la máquina, siempre la presión es positiva, por lo tanto, hay todas estas curvas y bucles son o responden a un diferencial de presión que tiene que ver con lo que administra la máquina, lo que recibe el paciente y la interacción entre ambos. Eh, es común que ocurran determinadas interacciones cuando el paciente está despierto, cuando el paciente puede respirar, hacer esfuerzos respiratorios, puede haber cambios. Uno espera que los haya para justamente tener en cuenta o valorar la sedación mínima, si el paciente tiene dolor. Aquí se puede apreciar por ejemplo, si está hipercámnico, puede haber cambios en la dinámica respiratoria, en la disnea que puede haber, esos esfuerzos inspiratorios que jalan el aire que está presurizado en la vía aérea y claramente se modifican las imágenes que uno observa. Eh, y entonces aquí, estos son las curvas en función de tiempo, como esto va pasando en el tiempo, no se repiten. Por eso esta es la curva de presión tiempo, volumen tiempo, flujo tiempo, que son las características que nos dan muchísima información y otros bucles o lazos que también nos brindan muchísima información, son estos bucles o lazos de presión-volumen, o sea, presión en el eje horizontal, volumen en el eje vertical, flujo, volumen, ¿sí? A veces están mostradas de acuerdo a cómo lo desarrollen técnicamente los equipos de otra forma, pero lo importante es reconocer que cada uno tiene por ejemplo, estos bucles que son en este caso dos derivadas, una es la presión y otra el volumen, o sea que ya no son en función de tiempo, sino en función de la relación entre ambas. Por ejemplo, aquí lo mismo que flujo, volumen, por eso que comienza y termina en un mismo sitio. Y la que están en función del tiempo, como es la de presión, tiempo, volumen, tiempo y flujo de tiempo, no comienza y termina, y después comienza otra. Es un nuevo ciclo, cada respiración es un nuevo ciclo, y si bien aquí mismo en los lazos también ocurre lo mismo, pero como integran dos variables diferentes, comienzan y terminan en el mismo punto. Esa es y ahora vamos a ver toda la información que nos brinda. Como ya hemos comentado en otros momentos, las curvas de presión-tiempo era muy fácil de ver porque también identificar porque tenemos un eje vertical que está mensurado, ¿no? Diagramado con presiones, es un ojo vertical, aquí se ve el eje vertical, donde se miden las presiones en centímetros de agua y el tiempo en segundos. Sí, vemos también que aquí tenemos una PIB de 5, por lo tanto es la única curva que comienza por encima de cero de presión, porque la PIB es una presión, ¿verdad? ¿Y en dónde la voy a ver? En la curva de presión. Entonces yo no me puedo confundir nunca cuál es la curva de presión. Presión tiempo, volumen tiempo y flujo tiempo. Decíamos que el volumen también comienza de cero, llega hasta el volumen máximo que hemos programado aquí, en este caso 490, en función al peso ideal, el peso teórico, y, y vuelven, es importante que vuelven cuando se abre la válvula exhalatoria, vuelven a través de la rama expiratoria, vuelven a la máquina y la máquina recibe este volumen que se ha entregado. Vean, aquí 490 es lo que está administrándose,
y aquí vemos que está volviendo a la máquina 490, llega el flujo a cero. Es importante esta mirada, es empezar a reconocer las curvas y qué se necesita. Si no llegaría a cero, habría una fuga o se estaría perdiendo en el camino parte del aire. Eh, 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 es una gran posibilidad que eso ocurra. Y aquí tenemos la curva de flujo, que era la única curva que decíamos que tiene una parte superior por encima del cero, flujo, y otra parte inferior que es la exhalación. ¿Sí? Eh, este sería la entrega de flujo constante, cuadrática, por la forma del cuadrado. En este caso estamos administrando 31 litros con, con 8, ¿sí? Es lo que aquí se puede apreciar. 31 litros con 8 en forma constante durante un segundo que dura la expiración. ¿Sí? Bucle, presión, volumen, como decíamos, y bucle, flujo, volumen. Bucle o lazo son sinónimos. ¿Sí? Aquí el mismo paciente con el mismo volumen, es un modo volumétrico, donde los volúmenes son y flujos son constantes y las presiones son variables. Recuerden eso siempre. Entonces, eh, aquí vemos que lo que se ha modificado es la entrega de flujo. Aquí en este caso el flujo es decreciente, ¿sí? Tenemos un flujo de 56, casi 57 litros, no, perdón, a ver, 50 y sí, 56,9, ¿sí? Aquí es el pico flujo máximo, pero como es el modo volumétrico, siempre el flujo es constante en cuanto a la forma de entrega. O sea, claramente en este caso, la constancia es decreciente, o sea que son todos los flujos iguales, independientemente de lo que el esfuerzo que haga el paciente. Eso no tiene, no requiere ninguna o sea, no hay ninguna interacción. O sea, el paciente, la máquina administra un volumen, que en este caso 490, lo administra de esta forma, con un flujo decreciente, donde cuando se abre la válvula inspiratoria, alcanza el pico flujo máximo y va decreciendo hasta llegar al cero flujo durante ese segundo tenemos en que se administra el tiempo inspiratorio. Esto lo hace continuamente, ventilación tras ventilación. Por eso, si el modo que controla, el modo que trabajo es el volumétrico, por ejemplo, estamos ventilando a un modo volumétrico, yo sé que los volúmenes y los flujos son constantes, lo que va a ser variable es la presión. Por eso es que mi ojo clínico va a estar mirando qué sucede con la variable que yo no puedo, o que la máquina no puede controlar, que en este caso es lo opuesto a, al modo ventilatorio en el cual tengo programado la máquina. ¿Sí? Entonces, aquí vemos exactamente lo mismo, con diferencia de flujo. Se puede apreciar que la curva, si uno ve en la imagen anterior, que me parece que la próxima también la tenemos para comparar, vemos que como el pico flujo inicial es elevado, genera mayor resistencia en la vía aérea. Cuando un flujo es más elevado, por ejemplo, 60 a 30, es el doble más elevado. Por lo tanto, las moléculas del aire, del gas que ha emitido, chocan, hay mayor resistencia porque la velocidad de flujo es mayor. Esto genera una característica de curva, digamos, inicialmente bastante cuadrada, simulando a una curva de presión en el modo de presión. Ya lo vamos a ver. Sí, entonces vemos que en la imagen aquí, en la característica de curva cuadrática, ¿sí? La curva de presión se va incrementando de manera exponencial en la medida que avanza el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Todo lo que es verde es inspiración. Entonces, en la medida que va avanzando
se va completando el tiempo inspiratorio a medida que va ingresando volumen, por supuesto que va aumentando la presión, la resistencia. ¿Por qué? Porque el pulmón se va insuflando. En este caso, es el mismo paciente con el cambio de flujo, donde vemos que la característica de la curva de presión es más cuadrada. ¿Por qué? Porque inicialmente el flujo es más rápido. ¿Sí? Aquí tenemos un detalle muy bonito para apreciar. Por ejemplo, lo que vamos a notar, por ejemplo, aquí tenemos curvas para analizar. ¿Eh? Por ejemplo, podríamos ver, tenemos una curva en un mismo paciente. En los equipos tienen memoria, o sea, uno puede guardar o podría guardar una imagen, como si estuviéramos sacando una imagen en el, por el celular, ¿no? Yo esto lo he hecho, he trabajado digamos, con muchos pacientes muchas veces para documentar situaciones, independientemente que la máquina lo tiene. Por supuesto que uno puede grabar momentos, tiene que buscar solamente cuál es dónde se encuentra, de acuerdo a la máquina que tengamos, donde se puedan grabar momentos, imágenes, para comparar. Imágenes, en realidad la imagen tiene que ver con muchas veces con datos, ¿no? Que uno quiere observar o grabar. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una, eh, o podemos tener, como muchas veces hago, digo, a ver, al inicio de la guardia, está en estas condiciones, a ver cómo termina, cómo fue evolucionando de acuerdo a mi trabajo, ¿no? Con el paciente. Aquí tenemos un mismo paciente en momentos diferentes, donde podemos apreciar, en este caso, las curvas son llenas, no es como en lo que vimos anteriormente, que veíamos esta característica de curva que se vacía, ¿no? Que se ven solamente las líneas. Hay otros equipos que generan curvas como estas llenas. ¿Eh? Por ejemplo, los equipos Dragger tienen y otros tienen características diferentes, pero las curvas se hacen de esta manera. Ahora aquí tenemos algunas cosas a analizar. Aquí tenemos una curva de presión, presión-tiempo, y estas son curvas de flujo. Ahora, ¿qué cosas podemos analizar? Y bueno, aquí vemos que, por ejemplo, la presión pico, que la presión máxima, se ve que ya hay cambios en lo que es las presiones A, es las dos curvas A, con respecto a las curvas B. Se ve claramente que la presión pico en las curvas A es mayor que en la B. Y aquí no hay claramente ninguna duda, porque se aprecia sin ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces podemos ver que la presión pico en A es de 17 centímetros y la presión pico en B es 13 centímetros. Hay 4 centímetros de diferencia. ¿Sí? Aquí se aprecia como un montón, pero está bien, hay diferencia claramente. Y uno tendría que analizar cuál es la razón de los cambios que existen en la vía aérea. Porque recuerden que la presión pico, estamos viendo que el modo volumétrico es cuadrático, el flujo es cuadrático, o sea, es constante. Esto es característica de una curva o de una ventilación mandatoria continua controlada por volumen. ¿Por qué? Porque los flujos es la única el modo ventilatorio donde los flujos son constantes desde que se abre la válvula inspiratoria y dura todo el tiempo expiratorio. ¿Sí? Entonces, esto sabemos que, de acuerdo a la característica de la entrega de flujo, este modo ventilatorio es volumétrico, ¿sí? Eh, tenemos que también, entonces estamos en las diferentes presiones
Y uno diría, ¿y cuál es la causa? Puede ser que la razón sea que haya secreciones, sea que el pulmón esté más rígido, se esté distresando, esté cursando con un edema agudo o existen eh, eh, colección pleural o líquido pleural, está cursando una neumonía, tiene broncoespasmo, qué sé yo. Podríamos, se está mordiendo el tubo, se tapó, eh, está haciendo fuerza el paciente, está generando resistencia. Bueno, uno podría aventurarse a tantas cosas como, como pensase. Sin embargo, hay un análisis que hay que realizar y que nos orienta mucho a conocer al menos dónde está o dónde podría estar la razón de este incremento de la presión pico. Realizamos una pausa inspiratoria. Aquí se ve la pausa, ¿se acuerdan que estuvimos viendo las pausas inspiratorias? Aquí se ve que el volumen que se entregó, que en este caso son 500 mililitros, ¿sí? Se entregó en un segundo, ahora el tiempo expiratorio aquí no se ve, pero bueno, está bueno, aquí lo que se ve son los segundos, 5, 10, 15 son en segundos. ¿Eh? El tiempo expiratorio está programado en un segundo. Entonces, todo esto es, o sea, este volumen de 500 se entregó, generó una pausa expiratoria, ese volumen se mantiene dentro, aquí se ve la pausa, flujo, pausa, llega a cero y después se abre la válvula exhalatoria y llega a la exhalación. ¿Está bien? Entonces, vemos, claramente podemos apreciar que con esta pausa expiratoria, tanto A como B tengo la misma presión meseta. O sea que lo que mide, recuerden que lo que mide la pausa, lo que mide la pausa expiratoria, igualmente ahora lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, es la presión del alvéolo. Decíamos que no debía ser superior a 30 centímetros, mejor 29 y mucho mejor 28, que tiene que ver con la distensibilidad del alvéolo. Lo que está midiendo la presión pico es la presión máxima que alcanza la vía aérea, que se alcanza la vía aérea de acuerdo a la resistencia que opone el sistema, ya sea la resistencia, las vías aéreas artificiales, las anatómicas, sí, filtros y todas estas cosas, la resistencia que opone al flujo, ellos generan una presión pico máxima, pero después está la resistencia o la propia presión del alvéolo. ¿Y cómo mido la presión del alvéolo? Es con pausa inspiratoria. O sea, generando el volumen que yo estoy administrando, generando una pausa, por lo tanto no hay movimiento de flujo, porque hay una pausa, y entonces, ¿qué hace el alvéolo? Se contrae, o sea, por la elasticidad del alvéolo, genera una retracción, una mínima retracción, y como no hay movimiento de flujo, lo que mide la máquina es la presión que está dentro del alvéolo. Por eso que para conocer o para saber que no estoy lesionando a ese alvéolo por sobredistensión, por sobrepresión, por ejemplo, es muy importante conocer el valor de la pausa inspiratoria, que vuelvo a repetir, tiene que ser menor a 30 centímetros de agua. Aquí podemos apreciar, cuando hacemos una pausa inspiratoria, que tanto la curva A como la B tienen la misma presión. Lo que resalta es la presión pico, que hay diferencias en cuanto a las presiones. Y entonces aquí ya me da una idea. Y si uno diría, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Está en las vías aéreas de conducción o está en el pulmón? Si uno recuerda, por ejemplo, la dinámica
en cuanto a la ventilación mecánica de esta ecuación de movimiento que hablamos, ¿no? De la ecuación de movimiento que decíamos que había unas cargas resistivas. Esto fue en la primera clase, que decíamos, hay una carga resistiva que era la carga que provocaba la vía aérea de conducción, y había una carga elástica que tiene que ver con el propio pulmón. Digamos, compartían las cargas, o sea que la carga total, el equipo cuando disparaba sin ningún esfuerzo del paciente, o el sistema neuromuscular cuando trabajaba conjuntamente con la máquina, o sea, realizando esfuerzo. Entonces había una carga resistiva que tiene que ver con la resistencia de la vía aérea, y una carga elástica que tiene que ver con el pulmón. Entonces, aquí vemos que la carga resistiva es todo, es esta parte, o sea, de la presión pico hasta la presión meseta. Esta presión, ¿sí? También le llama presión transaérea, ¿no? Porque tiene que ver con por fuera del pulmón, o sea, por todo lo que es la vía aérea de conducción. Bueno, esta presión vemos que está diferente. Entonces, si vemos que en la presión alveolar está igual, no hay cambios, y hay cambios en la presión pico, el problema está en la presión de conducción, o sea, perdón, en este caso el componente resistivo, ¿no? Que tiene que ver con estas vías aéreas, ya sean naturales o artificiales. Entonces, yo podría también hacer cálculos para saber si este diferencial es significativo o es normal, porque de una ventilación a otra hay cambios. Puede haber cambios por movimientos, esfuerzos inspiratorios, o resistencias, tos, hay cambios, puede haber cambios. Entonces, lo importante es conocer si dentro de esos cambios están cursándose en valores normales. ¿Sí? Aquí vemos que en la curva A, vemos que, a diferencia de que en la curva B, vemos que la presión, el flujo, mejor dicho, el flujo pico expirado, vean cómo rápidamente, o sea, es profundo, porque cuando se abre la válvula exhalatoria, el aire sale rápido, o sea, vuelve rápido a la máquina, ¿sí? Y llega a las líneas rápidamente, rápidamente también llega a la línea de cero flujo, o sea que ese flujo que se entregó, que son los 500 mililitros, según lo que hemos administrado, aquí se ve, rápidamente llega a un pico flujo máximo, como un globo que si yo está bien inflado y lo libero, lo dejo, le saco la atadura o lo que esté conteniendo el volumen dentro del globo, lo libero y el flujo sale rápido. Ese sería el pico flujo expirado, pico flujo máximo. Aquí se ve y llega rápidamente a cero porque se vacía, digamos, todo el flujo que se entregó, todo ese volumen llega a, a cero de flujo, ¿no? Claramente. Y aquí vemos un patrón que se llama restrictivo, donde vemos que este pico flujo máximo es mucho menor al flujo que está entregando la máquina, y lentamente, porque aquí vemos, ¿no? Está entregando 30 litros, y aquí es menos, porque se ve la proporción, aquí hay 20, ¿sí? Aquí hay 30, 40, sí, 30, ahí está, ¿ves? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 30 litros, y aquí está con 20. O sea, cuando se abre la máquina, entrega un flujo pico de 20 y va tardando hasta alcanzar a el cero flujo, ahí nomás, en el tiempo expiratorio. Entonces aquí vemos, ya notamos que las presiones picos son diferentes, pero la presión plató o presión alveolar son iguales, ¿verdad? Este dato ya lo tenemos. Y vamos a pasar a el mismo ejemplo,
donde podemos llegar a medir, por ejemplo, la compliance y la resistencia. Estamos volviendo hacia atrás. La compliance que tiene que ver con la distensibilidad relacionada con la presión, ¿sí? De los alvéolos y la resistencia en la vía aérea, que tiene que ver con la presión pico menos la presión plató. Pero hay una fórmula para poder identificar. De todas maneras, hay que saber que los equipos lo hacen de manera automática, o sea, podemos realizar mediciones de acuerdo a cómo tengamos programada la interfaz, lo va a dar de manera continua, ¿sí? En la pantalla. Entonces, continuamente vamos a poder ver qué está sucediendo en cada momento. Sin realizar maniobras, ya la máquina lo va a otorgar determinadas cosas que uno por ahí quiere ir conociendo. Por ejemplo, cuando si hablamos de la compliance, ¿sí? Eh, eh, Tendríamos que tener presente que sería por esta compliance, sería la presión, la pausa, o sea, la presión meseta, que son 10 centímetros, ¿sí? Menos la PIP, que es 5 centímetros. Entonces tendríamos que dividir 500 dividido, ¿no? 500, que son el volumen, el BT en mililitros, 500 dividido la diferencia entre la presión meseta menos la PIP, que es 10 menos 5, 5, ¿no? 500 dividido 5 es una compliance de 100 mililitros centímetros. ¿Eh? Para tener presente esto, que ahora lo vamos a ver en otras imágenes, para poder realizar las comparaciones de un pulmón con otro. Aquí claramente decíamos que la compliance se mantiene, o sea, la presión plató se mantiene constante, por lo tanto la compliance es constante, lo que cambia son la resistencia. Y aquí está la fórmula que yo les comentaba. O sea, el pulmón A tenía una diferencia de presión pico. Tenía una presión pico de 17, menos la plató de 10, ¿sí? Volvemos hacia atrás, una presión 17, presión pico 17, menos la plató que es 10, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien acá? Bueno, ahí está. Esta es la fórmula. Presión pico 17 menos la plató 10, estamos hablando de 7, ¿no? Dividido el BT en litros. ¿Cuánto era? ¿Cuántos litros tenía? ¿Lo quieren hacer? Hagan este cálculo. Hagan este cálculo. Y lo ponen en el chat. ¿Sí? Entonces, para saber la resistencia en la vía aérea, para conocer si sabemos que hay cambios entre un pulmón y otro, ¿no? Hay cambios entre un pulmón y otro, ¿sí? Para conocer cuál es la resistencia, tenemos que hacer fórmulas. La fórmula que vamos a hacer es presión pico, en este caso 17, que era menos 10, que era la presión plató, o sea, presión pico menos presión plató, ¿sí? En este caso 17 menos 10 son 7, divididos el BT en litros, que eran 500 mililitros, ¿no? El litro es 0,5 dividido segundo. Si es un segundo, 0,5 dividido 1 es 0,5. ¿Está bien? Entonces tenemos que hacer esta división. 17 menos 10, 7. 7 dividido 0,5 y ahí tenemos la resistencia en la vía aérea. ¿Está bien? Hagan ese número, hagan esta división. Esto, vuelvo a repetir, lo hace
de manera la máquina lo otorga. Lo que es bueno, lo que es importante es conocer cómo lo hace a través de, son estas fórmulas. Por ahí no tenemos, la máquina no lo provee, y entonces lo que yo tengo que saber es cómo lo obtengo. ¿Está bien? Entonces, ya ahí está. Ya me está dando, aquí veo respuesta, veo 14, 14, Yureidi y Rocío han respondido 14, sí, son 14, aquí lo tenemos, 14 centímetros, porque son litros segundo, porque mide o trabaja con Jessica también, 14, trabaja, o sea, el resultado, como son varias variables toma en cuenta la resistencia en centímetros, o sea, que entonces la respuesta es en esa unidad. O sea, acá vemos que 14 centímetros litros segundo, que es de acuerdo aquí, ¿no? BT en litros segundo. Entonces, esa es la unidad de medida. El valor normal, Elizabeth dice, por favor, licenciado, repita cómo se hace la división. Sí, sí, sí. Yo tengo, digamos, tengo en claro dos cosas, que en estas curvas, la A y la B, la presión de meseta es igual, no hay ningún cambio. O sea que cuando yo realizo una pausa inspiratoria, la presión de meseta, o sea, la presión de retracción alveolar, o sea, la presión del alvéolo, se mantiene igual, tanto en una como en otra. Entonces yo sé que el componente elástico del pulmón, ¿sí? Está normal, o sea que no hay problema ahí con que está con una neumonía, que está con un edema agudo de pulmón, que se distressó, nada, porque el pulmón se mantiene igual, constante, no hay cambios. En cuanto a la distensibilidad y en cuanto a la elasticidad, está igual, se mantiene constante. Pero sí hay cambios en la presión pico. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo sé que este componente resistivo? Porque la presión pico responde justamente a la resistencia de toda la vía aérea. Es el componente resistivo de la ecuación de movimiento de la primera clase que trabajamos. Entonces, esta diferencia, ¿qué involucra la fórmula? La presión pico menos la presión plató o meseta, ¿sí? Ese resultado, aquí tenemos 17, la presión pico menos 10 es 7, ¿verdad? Dividido, ¿sí? El BT en litros, que aquí lo tenemos, el BT en litros son 500 mililitros, ¿no? El volumen. El litro es 0,5, si uno lo pasa estos 500 mililitros, lo pasa en litros, es medio litro, ¿no? 500 mililitros, 0,5 litros. Entonces, a esa resta, 17 menos 10, 7, dividido 0,5, que son los mililitros que yo entrego, llevado a litros, 0,5, dividido ese mililitro, dividido el tiempo en segundos. ¿Cuántos segundos tengo? Uno. O sea, un segundo dura la inspiración. Entonces, 17 menos 10, 7, dividido 0,5, dividido 1. O sea, ese 0,5 dividido 1 da 0,5, no hay cambios. Entonces, serían 7 dividido 0,5 me da 14. Esos 14 centímetros litros segundo, porque son las unidades de trabajo que yo tengo. Entonces, lo que yo tengo, y en el otro, si yo voy a hacer en la curva B, yo tengo que la curva B es 13, 13 menos 10 son, hagan la cuenta, 13 menos 10 son 3, 3, 3 centímetros la diferencia, ¿no? Dividido el BT en litro, que es 0,5, dividido 1, que es lo mismo, que 0,5 dividido 1, 0,5. Entonces tenemos que hacer la división de
3 dividido 0,5 y me va a dar, aquí ya Gerardo, Wendy, Juledy, me da 6, dice. Gerardo, 6. Y claro, 6 litros, perdón, 6 centímetros, litro segundo. ¿Eh? Ahora, ¿de qué me sirve conocer estos valores? Bueno, porque el valor normal, que tiene que ver con la resistencia en la vía aérea, el valor normal es menor a 10 centímetros litro segundo. ¿Sí? Si el valor, como en este caso, es 14, bueno, hay un incremento en la resistencia en la vía aérea, que puede ser porque sea el tubo chico, porque los flujos sean muy elevados, el flujo que yo esté administrando, que tenga secreciones en la vía aérea, que esté tapado el filtro, que está muy húmedo si tiene un filtro. O sea, eh, tengo que ver cuáles pueden ser las razones que tenga un broncoespasmo, porque todo lo que es el componente resistivo tiene que ver con las vías aéreas de conducción, ¿viste? ¿Vieron? Entonces uno tiene que ir viendo en el tiempo si hay cambios o no, ¿está bien? Entonces, si está menor a 10, está dentro de los valores normales. Aquí está un poco más elevado. Entonces, de esto, dentro y aquí, por ejemplo, la compliance es teniendo en cuenta eh, que ahora vamos a ver la compliance, ¿eh? para que, para que conocer la fórmula y todo esto. Compliance es lo mismo que es sinónimo de distensibilidad. ¿Sí? ¿A qué? ¿O relacionado con qué? Con la presión que tiene la presión de trabajo, la presión en este caso, del alvéolo. O sea, cuánto es complaciente, cuánto se distiende el alvéolo de acuerdo a una presión administrada, por ejemplo. ¿Está bien? Eh, y aquí podemos analizar en estas secuencias, por ejemplo, aquí vemos una curva A, que vemos que la presión pico claramente es mayor la A que la B. Si uno indirectamente o rápidamente diría, se incrementó la presión pico, y sí, claro, se incrementó la presión pico. Pero ¿dónde puede estar el problema? ¿Está el problema en la vía aérea de conducción, como hemos visto antes? ¿O está el problema en el pulmón, en el parénquima? No lo sé. Y entonces podríamos analizar, decir, y a ver dónde puede estar. Entonces realizo una pausa inspiratoria, ¿sí? Puede ser que la máquina misma tenga uno haya colocado pausas inspiratorias, entonces continuamente me va a medir en la máquina estas situaciones de ventilación. Y entonces vemos que la presión pico es diferente, pero también es diferente qué cosas. Aquí vemos que la presión plató o meseta es diferente. Ya no era como en el caso anterior que la presión meseta era igual y lo que se había incrementado era la presión pico. Aquí lo que vemos que la diferencia entre la presión pico y la de meseta es 5 centímetros, ¿sí? Tanto en A como en B, pero sin embargo se incrementó la presión pico. Entonces, ¿dónde está el problema acá? ¿Está el problema en la vía aérea de conducción o está en el parénquima? Y claramente uno dice, bueno, aquí, si la diferencia aquí entre la presión pico y meseta se mantiene tanto en A como en B, y lo que cambia es la presión, digamos, pico máxima, y lo que cambia es la presión meseta también, claramente, el problema está en el parénquima. Claramente, Gerardo, así es, exactamente. Está en el pulmón. Y entonces uno diría, bueno, ¿y qué tendrá que ver con con la compliance? Hagamos la cuenta, utilicemos la fórmula. Y la fórmula dice que la compliance es la diferencia entre lo que es la presión
la presión meseta, aquí tenemos la presión meseta, ¿no? Por un lado, el volumen que estamos administrando, ¿sí? El BT en mililitros, por ejemplo, aquí tenemos 500 mililitros, ¿no? Que era lo que estamos administrando. Aquí vemos que estamos administrando 500 mililitros, dividido este valor, 500 mililitros, que estamos administrando, dividido la diferencia entre la presión plató, la presión, por ejemplo, en la A, la presión plató es 13. A ver qué número le puse acá. Sí, 13, presión plató 13, menos la PIB total, que es 5, 13 menos 5, ¿sí? 13 menos 5, 8, ¿no? 13 menos 5, 8, ¿sí? Entonces, y ese valor va a representar la compliance. ¿Qué compliance? Estática. ¿Por qué estática? Porque se realiza con una pausa inspiratoria. O sea que a este 500 mililitros, que es el volumen que estamos administrando, dividido la resta entre la presión plató 13 menos 15, menos 5, perdón, es 8. Entonces 500 dividido 8, ¿cuánto da? Están haciendo el cálculo, pero dice, claro, si ya acá lo tengo, ¿no? Dice, un poco para, yo estoy como es, eh, realizando esto, apelando a la honestidad intelectual, ¿no? De cada uno, ¿no? Nosotros, porque aquí, por supuesto, yo ya los puse, y son estos valores, claramente, eh, me estaba pasando Shulady, me estaba pasando el resultado, claramente es este, ¿sí? 62.5, y Gerardo también. Esto tiene que ver con, entonces, eh, vemos que en el pulmón A el resultado es 62.5 mililitros centímetros. ¿Por qué? ¿No? Mililitros centímetros. Tengo el valor normal de la compliance pulmonar está en el adulto, en el adulto, entre 50 y 100 mililitros centímetros de agua. O sea que tanto en el pulmón A como el pulmón B tienen compliance normales, están dentro de los resultados normales. Compliance estática se llama, ¿por qué? Porque se realiza con una pausa inspiratoria. Si uno vuelve hacia atrás, entonces diría, bueno, que si bien la presión pico se incrementó y la compliance son diferentes, uno diría que están dentro de los parámetros normales, igual. Ahora, yo podría preguntar, viendo esto y teniendo en cuenta que el, 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 el pulmón B tiene mayor compliance 100 que el A, que es, si vamos hacia atrás, vemos que tengo 100 en el B y 62.5 en el A. 100 y 62.5 la compliance. Claramente aquí vemos que como hay mayor rigidez, o sea, por centímetro de agua, o sea, requiere, o sea, por cada centímetro genera menos volumen, ¿no? Aquí claramente el volumen se mantiene en 500, pero vemos que aumenta la resistencia. Aquí le cuesta más abrir ese pulmón que aquí, ¿verdad? Porque esta es la compliance, la distensividad es mayor a una misma, al mismo volumen. ¿Está bien? Y la pregunta sería, si ambas, ambas compliance están dentro de la normalidad, A y B están dentro de, digamos, la normalidad. ¿Cuál de los dos tiene mayor elasticidad? ¿El A o el B?
Las compliance son normales. Uno diría, ¿cuál de los dos tiene mayor elasticidad? ¿El A o el B? ¿Cuál de los dos pulmones? Ya veo que allá ahí vuelan los datos. Alguien habla Zuleidi el A, Olvido el A, Gerardo el B, Nancy el A, uno más, Lucía el A. Bien, bien. Bueno, claramente el que más elástico es el A. ¿Por qué? Porque recuerden que es inversamente. Al tener mayor rigidez, cuando se habla, digamos, al abrirse la válvula expiratoria, vuelve más rápido, es más elástico. Una cosa es la compliance, la distensividad, y otra cosa es la elasticidad, que es lo opuesto. ¿Sí? Si yo tengo alta compliance, va a volver más lento por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque por los volúmenes que se alcanza con menos resistencia, vuelven más lento. Entonces, el pulmón más rígido, vuelven más rápido, es más elástico. Y aquí lo vemos. Vean, el flujo pico expirado. Aquí tenemos en el pulmón A, vean, el pico flujo está en 30 centímetros, perdón, 30 litros minutos, aquí se ve 30 litros minutos. ¿Y cuál es el pico flujo? Cercano a 50. O sea que el flujo inicialmente es elevado y llega rápido al cero. En cambio aquí es más lento, o sea, el pico flujo expirado es más lento. ¿Por qué? Porque tiene mayor compliance, está distendido, tiene menos resistencia, por lo tanto vuelve con más lentitud. Si uno ve, por ejemplo, aquí en este caso, en el pulmón A y en el B, donde l- ambos, ambos pulmones A y B tenían la misma compliance, ¿verdad? A y B tienen la misma compliance. ¿Por qué? Porque tienen los mismos valores. ¿Eh? 10, 500, 500 mililitros dividido la resta entre 10 menos 5 es 5, ¿verdad? 500 dividido 5 son 100 mililitros centímetros de agua. Entonces, ya que la compliance tanto en A como en B son de 100 mililitros por centímetro. Está dentro del valor normal. Está dentro de esto que hablamos, este ejemplo, ¿sí? Que es el B, que es el B. Ahora, yo podría preguntar, ¿cuál eh, digamos, las compliance son iguales. Por lo tanto, aquí yo puedo decir, bueno, y la resistencia, bueno, acá claramente vemos la resistencia, que son diferentes, pero vean cómo impacta también esa resistencia. ¿Eh? Ve aquí, como decíamos, ¿no? Este componente resistivo, donde cuando se abre la válvula expiratoria, tiene un pico flujo expirado menor que el pico flujo el flujo que está ingresando, y vean lo que es en este caso. Cuando tengo la resistencia red se reduce, tengo un pico flujo expirado bien pronunciado porque rápidamente sale, ¿sí? Se nota la diferencia. Entonces, uno puede analizar puede haber secreciones, dice. Eh, claro, pero a ver, eh, aquí, a nivel de la compliance, aquí no, ¿eh? O sea, aquí vemos que, por ejemplo, perdón, aquí la diferencial de la compliance, las secreciones se ven en las vías aéreas de conducción, ¿sí? Las secreciones se ven, por ejemplo, aquí, donde se incrementó la presión pico, pero, pero a expensa de qué, de la presión meseta. Aquí lo que hay cambios en la compliance, ¿sí? La diferencia entre la presión pico y meseta se mantiene, por lo tanto ahí no hay secreciones, ahí no hay problema de vía aérea, ni que esté moliendo el tubo, ni que esté ocluido, no, el problema está en dónde, a nivel del pulmón, de la compliance, donde uno tiene 100 mililitros por centímetros y el otro tiene 62,5, que tiene que ver, vemos que hay cambios en la compliance y ahí no tiene que ver con las
con secreciones. Entonces, descartamos todo eso, descartamos secreciones, descartamos broncoespasmo. Entonces yo veo algo así, ¿no? En unas curvas digo, no, ya estoy descartando las secreciones, ya estoy descartando broncoespasmo, todo. ¿Por qué? Tengo que ir al nivel eh, pulmón. ¿Qué está pasando? Está comenzando con una neumonía, hay derrames, hay líquido a nivel alveolar que hace diferentes eh, situaciones, puede haber asincronías, Gerardo dice, aquí no se ven las asincronías. Eh, Aquí lo que se ve, claro, es muchas, pues, puede haber muchas, pero aquí no, que no se ve asincronía. Aquí lo que se ve, hay una diferencia entre en la complacencia del pulmón. O sea, a un volumen entregado igual, eh, existe mayor resistencia a la distensibilidad. Por ejemplo, en el pulmón A hay mayor resistencia a la distensibilidad a un volumen dado, que es 500, y entregado en un segundo, que en el pulmón B. O sea que el pulmón B es más complaciente. ¿Por qué? Porque genera menos resistencia. ¿Sí? Entonces aquí no hablamos de asincronía, sino tenemos que estar viendo qué está sucediendo en ese pulmón. Entonces, todos los procesos que tengan que ver con el parénquima. ¿Estará causando un neumotórax? Se habrá pinchado y comenzará, lo notamos rápidamente y bueno, tenemos lo ocultamos que está con edema agudo de pulmón, muy raro, cuando estamos en ventilación mecánica que sea de origen cardiogénico, ¿no? Cuando tenemos presiones positivas, es bastante, pero ¿qué está sucediendo con ese pulmón? ¿Sí? Entonces aquí claramente podemos diferenciar ese componente resistivo que tiene que ver con las vías aéreas naturales y artificiales y el componente elástico que tiene que ver con la complacencia y la elasticidad del propio pulmón. Y entonces en ese caso estamos hablando de esta presión plató menos la PIP y y al volumen entregado en mililitros lo dividimos por este resultado. Y eso nos da la compliance. Esto es muy importante, la compliance estática, ¿no? Esto es muy importante tomar en cuenta, medirlo. Entonces yo cuando comienzo, llevo a mi área de trabajo, tengo un paciente ventilado o ventilo a un paciente, entonces mido las compliance, ¿sí? De estática, mido la resistencia en la vía aérea y anoto en el registro de enfermería y anoto cómo está el paciente. Entonces, en mis 12 horas de trabajo, voy a hacer varias mediciones y voy a realizar, eh, voy a tomar datos y voy a generar cambios quizás en el ventilador, o si usted no, pues claramente no esto requiere trabajo en equipo, requiere conocimiento, requiere compartir muchas cosas a nivel profesional, pero los datos van a orientar a ver si evoluciona favorablemente o no y qué cosa podría cambiar para mejorar al paciente. Por ejemplo, aquí vemos una, la máquina que genera voy a medición de pulmonar, ¿sí? Que aquí está, en este caso está aquí, y entonces me habilita diferentes cosas que yo quiera medir. Yo quiero medir complacencia y resistencia. Entonces mido la complacencia estática, que vemos que la presión plató es de 21, menos la PIP es 5, ¿sí? 21 menos 5 es 16, ¿no? Bueno, ya tengo una 16. Bien, 16. Y tendría que dividir entonces 450 dividido 16. ¿Qué valor me da? Hagan la cuenta, a ver qué valor me da.
450, que es el volumen, lo voy a hacer yo también aquí, 450 dividido la presión plató, aquí está, que es 21 menos 5, que es 21 menos 5, dijimos que es 16. Dividido 16 me da 28.12. La compliance estática, 28.12 mililitros centímetros de agua. Aquí la máquina lo que midió, la compliance estática de 24. Hay 24 o 28, hay una diferencia, pero esto lo hace de manera automática la máquina. ¿Está bien? Bien. Eh, en realidad lo que es la fórmula dice que es la presión pico, perdón, la presión meseta, o sea, el volumen dado, en mililitros, ¿sí? Dividido la resta entre la presión meseta menos la PIP, que en este caso son 5, pero es la PIP total, que tiene que ver con la PIP que puede estar atrapando el paciente. La máquina reconoce, hace los cálculos, entonces saca con un parámetro de 24. La compliance estática, la resistencia inclusive inspiratoria, podemos hacer también la cuenta, ¿sí? La resistencia inspiratoria de presión pico 25 menos la plató es 21, hay 4 centímetros, ¿no? ¿Sí? 4 dividido, ¿se acuerdan? La fórmula, ¿sí? Vamos a hacerla. Teníamos, no sé, presión pico 25 menos 21, ya tenemos la diferencial de la presión tasa aérea, ¿no? Esta, aquí, 4, ¿sí? Dividido el BT en litros, hagan la cuenta, yo la estoy haciendo acá, pero no, la lapicera no me funciona, ¿sí? 0,45 son los BT en litros, ¿sí? Y el tiempo en segundos dividido, aquí lo que está marcando, tengo el tiempo en segundos, un 1. Porque aquí lo generé la pausa. Supongamos que 1.5, divido 1.5, 0,45 dividido 1.5, hagan la cuenta. Yo la voy a hacer ahora. 0.45450 dividido 1.5. Está 0.3. 0.3. Entonces tenemos que dividir 25 centímetros menos 21 son 4, ¿no? 4 dividido 0.3. Vamos a dividir. 4 dividido 0.3. Y me da 13, la resistencia, aquí me está dando 10, y a mí me está dando 13.3, ¿sí? Centímetros, litro, segundo. Son bastante parecidas, hay diferencia de 3, si esto lo hace la máquina de manera automática. Esta es una imagen, ahí está, le hizo 13,3, Gerardo 16, está ahí, ¿sí? Eh, Gerardo seguramente lo hizo dividido 1, pero aquí vemos que el tiempo expiratorio es de 1.5. Por lo tanto, eso hay que dividir esos 0,450 en litros, BT en litros, dividido 1.5, que son los tiempos en los segundos, ¿no? Y a eso, a ese valor de la resta de 25 menos 21, 4 dividido el resultado de esta división, me da el valor que hemos dicho
que es de 13,3, ¿sí? centímetros litro segundo, ¿sí? Que es lo que me sale en la máquina, prácticamente 10, ¿sí? Este fue un paciente que estaba ventilando, generé esta pausa y tomé esta imagen en el año pasado, bueno, a fines del 21, ¿sí? Y generó a la tarde de ese día y lo saca de manera automática. Entonces uno puede controlar y puede ver cuál es la evolución. Por ejemplo, aquí podemos analizar que la resistencia inspiratoria y la expiratoria, en este caso la máquina lo da, está dentro del parámetro normal, ¿no? Que tiene que ver, que está por debajo de los 10 centímetros litro segundo. Y la compliance estática está en 24, nosotros la sacamos en 28 por ahí. Bueno, está reducida porque el valor normal es de 50 a 100 mililitros por centímetro, ¿no? Entonces está reducida, entonces que me está marcando que tengo un pulmón rígido, tengo un pulmón quizás distresado, entonces lo ideal es que se vaya reclutando, que se vaya abriendo, que vaya reduciendo la presión de meseta, ¿sí? Relacionado con el volumen que estamos otorgando. Si esto en vez de pasa a 24 y termino la guardia con 30, 28, 30, quiere decir que está mejorando, eh, está más abierto, está generando menos resistencia a la distensibilidad, por ejemplo. ¿Sí? Y puede ser que esto sea resultado de administrarles, eh, eh, PIP. Por ahí comencé con una PIB de 5 y voy incrementando la PIB porque vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades. Cuando veamos en la parte patológica y en ese incremento de PIB, lo que voy a hacer es ganar quizás apertura alveolar y esto, los alveolos van a estar más ventilados, aireados, y esto va a generar que una vez que se abrió ese pulmón genere menos resistencia a la apertura. Por lo tanto, van a tener mayor compliance estática. ¿Estática por qué? Porque lo hacemos con pausa inspiratoria. La compliance dinámica no toma en cuenta la pausa, sino toma en cuenta directamente lo que es la presión pico menos la diferencia entre la presión meseta, perdón, la presión pico directamente relacionada con el BT, ¿está bien? Con el volumen corriente que estamos aumentando, en este caso 450, ¿está bien? Aquí, otras de las cosas que podemos analizar con la pausa expiratoria, algunas, vamos a ir recordando algunas de las cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí vemos la presión pico, que es 36,9, la presión plató 26,7, que digamos que está dentro del parámetro normal. Está, no debería superar los 30 centímetros, o sea, que digamos está dentro de todo, está siendo protectivo ahí, ¿no? Bien, aquí vemos claramente que la primera parte de la presión que se administra en la vía aérea tiene que ver con la resistencia de la vía aérea. Siempre hablamos de vía aérea de conducción, o sea, toda aquella vía aérea artificial, tubo endotraqueal, filtros, humidificadores, todo esto, vía aérea natural, y esto es la meseta lo alveolar. ¿eh? Claramente, aquí tenemos una PIB de 15. Y aquí aparece otra presión, es muy importante, esto es muy importante, tiene que ver con la presión de conducción. La presión de conducción o deep impression es un dato que tenemos que considerar como que ya hace años, varios años se está desarrollando como parte de los cuidados eh, protectivos. Porque yo puedo conocer algunas cosas,
tratar de darle, administrarle el volumen adecuado o la presión, pero suceden cosas que tienen que ver con el paciente. Y lo que yo tengo que conocer es qué cosas o qué situaciones están pasando y que pueden ser lesivas para ese pulmón. La presión de conducción vamos por, uno puede definirla, es la presión resultante de la presión meseta, o sea, la presión alveolar, o sea, es la presión del alvéolo, ¿sí? Que esto tiene que ver con, recuerden, con la pausa inspiratoria. Yo puedo conocer, medir cuando no hay, en ausencia de flujo, el alvéolo se retrae hasta que mantiene el volumen que se ha administrado. La máquina mide la presión dentro de ese alvéolo, de acuerdo al volumen que estamos administrando. Entonces, la presión meseta menos la presión plató, perdón, la presión meseta o plató es lo mismo, menos la presión, la PIP. Aquí tengo una presión meseta de 26.7, menos la PIP de 15, son 11.7, ¿no? O sea que este diferencial es de 11.7 centímetros. Esa es la presión de conducción. O sea, parte de la PIP. La PIP, en este caso tengo 15 centímetros, una PIP alta, ¿sí? Que tengo que, o sea que en la rama expiratoria, en la válvula exhalatoria, está la válvula, ¿se acuerdan de esa membrana? Que cierra la salida o que interrumpe el flujo exhalado hasta un nivel de PIP que yo estoy colocando, en este caso 15 centímetros. O sea que interrumpe el flujo exhalatorio hasta que se alcance una presión, o cuando alcanza una presión de 15 centímetros, que es lo que yo programé, ¿sí? Interrumpe el flujo. Entonces, dentro de ese pulmón hay una presión 15 centímetros superior a la boca, a la atmósfera. Y esto que genera el pulmón abierto. Entonces, la resta entre la presión meseta y la PIP es la presión de conducción. O sea que cuando la máquina entrega un volumen, se abre ese alvéolo desde la PIP, que es la presión basal, hacia la presión meseta, y en este caso es 11.7 centímetros, ¿verdad? PIP 26.7 menos 15, perdón, presión meseta 26.7 menos PIP de 15 es 11.7. Entonces la presión de conducción es 11.7. O sea que lo que sea apertura el alvéolo en cada ciclo ventilatorio genera una distensibilidad que alcanza una presión de 11.7 centímetros. Y esa es una presión, una presión de conducción normal. Lo normal o lo que evita las lesiones a nivel alveolar es un valor por debajo de los 15 centímetros. Cuanto más es la diferencia, mayor es el movimiento de apertura, desde lo basal hasta alcanzar el volumen. Cuando más es la apertura, mayor es el estrés que ocasiona en el alvéolo y mayor es el grado de que se llama strain, que es deformación. Y hay fuerzas de deslizamiento que se van generando, y esto mecánicamente en el tiempo produce lesión, injuria y lesión a nivel alveolar. O sea, por eso es muy importante la presión de conducción. ¿Por qué? Porque evita los grandes cambios de volumen o de distensibilidad en el pulmón que estamos ventilando. ¿Está bien? Entonces, uno de digamos, esos parámetros que tienen que ser menor a 15 centímetros, es lo que me va a marcar, entre otros detalles, el que estoy ventilando con parámetros protectivos. Gerardo, bueno, 11.7, ¿sí? Dice, ¿cuál es el valor normal de DB pressure? ¿Y qué nos indica si está elevado o bajo? Bueno, el valor normal dijimos que es menos de 15. Si es menor, mejor todavía. Eh, ¿Y qué nos indica? Si está elevado, indica que existe
una, dis- em, una complacencia, una compliance que puede estar reducida. Entonces, ¿qué significa? Que tenga que generarse o generan altas presiones los volúmenes administrados. Y esto genera deformaciones, por ejemplo, que un paciente o es característico de un paciente estresado, de un paciente que está cruzando una neumonía, por ejemplo, que los deep impression se estén cercanos o por encima de ese valor. Lo que tenemos que, si está por encima de ese valor, se pueden utilizar dos estrategias. Incrementar la PIB. Si incrementamos la PIB, por ejemplo, vamos a ver que creo que hay otra imagen. Vamos a ver si logramos ver en otra imagen. Aquí estamos si no, volvemos a esta pregunta, Gerardo. 350 lo que estamos administrando, 317 lo que se alcanza, ¿sí? Aquí vemos la PIB que está en 15 centímetros. Sin embargo, vamos a ver en imágenes, cuando se abre la válvula inspiratoria, todavía, todavía no alcanza, todavía vemos que genera presión y no gana volumen. Esta es la curva la línea de volumen y esta es la de presión. Cuando se abre la válvula inspiratoria, tarda un tiempo en alcanzar, ganar volumen. Esto que me está marcando es que todavía seguramente estaría requiriendo mayor nivel de PIB para evitar el colapso al fin de la expiración. Ahora vamos a ver esto en otras imágenes. Ahí está, parte de lo que Gerardo comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una presión pico de 38, una plató de 15, una resistencia que aquí podemos ver, hacer la cuenta, ¿no? 38 sería 38 menos 15 dividido el BT en litros 0,42, dividido 1 es 0,42, ¿no? Entonces uno podría hacer 15, 25, 35, 23,2 dividido 0,42 me va a dar la resistencia. ¿Lo quieren hacer? Para tener en cuenta ella, para ejercitar. Yo lo voy a hacer. 5, 35. Ya lo están haciendo, no tengo ganas de hacer cálculo. A ver quién lo hace. Ahí sale alguien. ¿Cuál es el valor normal? 52,3. A ver, 52,3. Puede ser. Entonces, hagamos esta resta. Entonces, 38, 38,2 menos 15,5 igual 22,7. ¿Está bien? Dividido, bueno, el BT, que es 0,42, ese 0,42 dividido 1, porque es el tiempo en segundos, o sea que tenemos que dividir 22,7 dividido 0,42. Exactamente, a mí me está dando 54, punto 04. 54,04 es la resistencia en la vía aérea. Recuerden que era menos de 10 es lo normal. Aquí está Elizabeth sí, 54,4. ¿Está bien? Eso es 54,4 centímetros litros segundo, que sirva ¿está bien? O sea, que aquí claramente vemos que está por encima de 10, está elevado. Pero ¿cómo está la presión de conducción? ¿Cuál sería la presión de conducción? Aquí podemos ver 15,5 menos 5, estamos hablando de 10,5, ¿no? ¿Sí?
15,5 menos 5 que la PIB es 10,5. Está dentro del parámetro normal, porque tenía que estar, estamos hablando de que es menor, tiene que ser menor a 15. Y Gerardo pregunta, ¿y qué hacemos en este caso de que tengamos esta gran resistencia? Y bueno, claramente aquí puede ser que se haya acodado el tubo, que el paciente esté mordiendo el tubo, bueno, estará despierto, se habrá ocluido, estará el paciente con un broncoespasmo, ocultamos y por ahí está cursando con un broncoespasmo y hay que administrar broncodilatadores, por ejemplo. El problema, sin ninguna duda, teniendo en cuenta que la plató está normal, la presión de conducción es normal, el problema está en la resistencia. Se habrá ocurrido con un tapón de moco. Las secreciones son visibles. Bueno, claramente el problema está en la vía aérea, ya sea y esto, por lo menos, yo sé que, y aquí se ve que en la expiración, vean la presión pico expirada, el pico flujo, ¿no? Vean, miren que está con 30 litros la expiración y cuánto, con muy bajito, ¿no? Miren lo que tarda en volver, o sea, es todo un patrón restrictivo y se ve que está incrementando la resistencia en la vía aérea. Y tengo que trabajar en la vía aérea. Yo cuando veo esto, ya me enfoco en la vía aérea. Ahí está pasando. Se tapó el tubo. ¿Qué pasa? Está con broncoespasmo. Eh, está por ahí, está por ahí. Puede ser que, que bueno, eh, como decíamos, ¿no? Aspiramos, pero aspiramos si hace falta. Porque por ahí mismo vemos que el tubo está codado, está muriendo el paciente. Y sí, aspiramos, para eso ocultamos también, para saber si hay secreciones. Nos identificamos. Aquí, por ejemplo, vemos que esta es una curva de presión, en modo volumétrico, vemos que los flujos como son, y vemos que hace un gran esfuerzo para disparar la máquina. A pesar de que el trigger está bastante sensible, se acuerda que el valor más cercano a 1 ¿eh? Es bien sensible, o sea que el umbral es bajo, entonces rápidamente cuando alcanza el umbral, la máquina lo asiste, pero aquí vemos que hay un gran esfuerzo. El paciente está disneico, hace un esfuerzo para lograr que la máquina dispare. La frecuencia la tengo en 15 y el paciente está manejando una frecuencia de 18. Está haciendo esfuerzos para que la máquina dispare. Vean esta imagen en el bucle presión-volumen. Ve, esto es característico de esta cola de pez. Normalmente, si uno ve en las imágenes anteriores, a ver si podemos ver aquí, a ver, aquí, se abre la válvula inspiratoria y va ganando presión y volumen. ¿Sí? Esto sería, digamos, parte de lo normal, pero aquí, sin embargo, cuando se abre la válvula inspiratoria, en vez de ir hacia la derecha, ganando volumen, va hacia atrás y vuelve. Esto genera como una cola de pez. Esta cola de pez, lo que me está marcando en el bucle o en el lazo, me está marcando esto, el esfuerzo inspiratorio. ¿Sí? Entonces aquí ya puedo diagnosticar. ¿Y por qué hace tanto esfuerzo expiratorio? Estará hipercámnico el paciente. Uno puede decir, bueno, eh, eh, si está hipercámnico va a necesitar mayor volumen minuto y puede ser estar aséptico cursando un cuadro febril de fiebre. Y bueno, una de las cosas necesita un mayor volumen minuto para lavar el CO2 que está produciendo. Entonces, se habrá despertado, está ansioso y está deprivado de quizás alguna droga que antipsicótico esté, eh, que tenga recetada y porque esté ventilado no se esté dando. Bueno, tenemos que indagar
muchísimo cuáles pueden ser las razones. Pero aquí claramente notamos que el esfuerzo inspiratorio se ha incrementado. ¿Por qué? Por esas caídas en la presión en los picos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las curvas o bucles de presión, volumen, y vamos a notar este bucle. Vean esto aquí. Este es un bucle presión, volumen. Lo que hace en la máquina, eh, cuando uno quiere realizar mediciones, eh, eh, estos, eh, estos trabajos se comenzaron en la década del el siglo pasado, 2000, 1900. No estoy recordando el tiempo, son trabajos de muchos años tienen, y que se usaban lo que se llamaban la superjeringa. Esto lo hacían con un paciente dormidos y la administraban, digamos, tenían jeringa de 2 litros, superjeringa. Entonces la administraban lentamente cuando el paciente totalmente sedado, le administraban lentamente y medían las presiones que resultaban de acuerdo a los litros que estaban administrando. Esto lo hacía que esto sea algo de laboratorio, algo para saber las distensibilidades, para colocar la PIP. Esto hoy, bueno, los equipos tienen la posibilidad de hacerlo muy sencillo, ingresando a lo que son la mecánica pulmonar. Y entonces, ¿qué hace la máquina? El paciente, que, bueno, genera la máquina un flujo muy lento, por ejemplo, de 500 mililitros, perdón, 5 litros minuto. Un flujo muy lento, un flujo muy lento. Entonces, ¿qué hace la máquina? En el ciclo anterior, el paciente no tiene que estar profundamente dormido. En el ciclo anterior, o sea, bueno, en un momento cuando uno comienza con esta medición, la PIP, si la tenemos a 5, 8, 10, no sé, la que tengamos, baja, abre toda la válvula y deja de salir todo el aire. O sea, PIP cero. ¿Está bien? Comienza con un flujo lento de 5 litros por minuto, entonces va a ir ganando en la medida de que aquí está en 5, ¿no? Pero va a ir ganando desde que se abre la válvula expiratoria, un flujo lento, y inicialmente cuando está cerrado el alvéolo, no va a ganar volumen. Esto es volumen y esto es presión. Entonces se va a ir hacia la derecha, lentamente. Y entonces cuando va ganando volumen, que es aquí, va ganando volumen, ¿eh? Marcan estas imágenes, como estamos acá viendo. Y aquí podemos ver tres cosas. Vamos a ver un punto de inflexión inferior que tiene que ver con que con cambio de la dirección. ¿eh? Aquí tenemos una parte horizontal y aquí tenemos una parte vertical. Si yo coloco este eje, si continúo aquí un eje horizontal, perdón, horizontal así como está, me voy a llegar hasta acá, hasta este nivel. Y si coloco un eje vertical como acá, voy a llegar acá. Cuando se juntan o en la intersección de ambos ejes, ya sea el horizontal con el vertical, es el punto de inflexión inferior y que responde a un cambio de la forma, como en este caso es convexa, se ve, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el punto de inflexión inferior. Y ese es el nivel de PIP que tenía que estar colocando. O sea, aquí estaba en 5 anteriormente, y comienza de cero la máquina, y cuando en este punto de inflexión inferior tenía que colocarle yo la PIP, aquí cercana a los 13 centímetros, por ejemplo, aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este nivel? Lo que me está marcando, o a colocar yo la PIP a ese nivel, voy a evitar, o sea, voy a mantener el volumen dentro del alvéolo y voy a evitar el colapso al fin de la expiración. O sea, lo que me está marcando ahí en el punto de inflexión inferior es que o me va a permitir mantener abierto el alvéolo al fin de la expiración. O sea que significa que cuando yo coloco una PIB de 13,
cuando se abre la válvula inspiratoria, ya va a ganar volumen. Es como que si uno tuviese un globo. Imagínense esta analogía. Yo tengo un globo y lo voy a inflar. Inicialmente, cuando el globo está desinflado, yo tengo que ejercer, o la persona que infla el globo tiene que ejercer una fuerza para vencer la elasticidad del globo, la resistencia al cambio de forma. Una vez que entró el aire, se infló, ya infló rápidamente sin resistencia, o es mucho más fácil. Bueno, en este caso, lo que ganamos al colocar la PIP en ese punto de inflexión inferior es mantener abierto el alvéolo al fin de la expiración. Y lo que evitamos es el atelectauma, ¿sí? Hacia el fin de la expiración mantengo abierto el alvéolo, voy a ganar oxigenación, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, yo eh, con este punto de inflexión inferior puedo ajustar el nivel de PIB. Después voy a tener un punto de la fase 2, el de mayor compliance, que es el que mejor ventila, que vemos que con pocos cambios de presión gana alto volumen. Aquí vemos, ¿no? 400, 150, 100 ahí. Vemos que en esta etapa hay grandes volúmenes con muy poca diferencia de presión, que es la fase de mayor complacencia, compliance, y el punto 3, que también es cuando cambia la dirección, o sea, si aquí yo está haciendo esta línea vertical y esta línea horizontal, en el punto de inserción, de intercepción, me marca el punto de inflexión superior, que es el cambio de dirección de la curva. Aquí está cercano a los 400 y lo que me está marcando aquí es que este punto de inflexión superior me está marcando la sobredistensión. Aquí vemos que, por ejemplo, de 400 a 500, que son 100 mililitros, vemos que de 20 a 35 más o menos iría, ¿no? O sea, son 15 centímetros de resistencia por 100 mililitros. Entonces, lo que yo podría hacer mirando esto es, en vez de administrar un volumen de 500, le administro 400, 100 mililitros menos, para evitar esta sobredistensión. Entonces, el análisis de la curva o bucle presión-volumen me sirve para fijar el punto de inflexión inferior, que es la PIP, y para evitar el grado de sobredistensión. Pero claro, si yo administro 100 mililitros menos en cada ventilación, puede ser que seguramente va a impactar en la oxigenación, porque si yo tengo una frecuencia de 15 y estoy administrando 100 mililitros menos por cada frecuencia, 100 por 15 son 1500, ¿no? 1500 mililitros. ¿Está bien? 1500 mililitros. Entonces yo puedo mejorar eso. ¿De qué forma? Y bueno, en vez de tener una frecuencia de 15, le coloco una frecuencia de 19. 4 frecuencias más de 400, 4 por 4, 16. Ya estamos hablando de 1600. O sea que con pasar de 15 a 19 y reduciendo el volumen de 500 a 400, evito la sobredistensión, no hay impacto en la oxigenación, mejora el volumen minuto, administro más volumen minuto, y voy a evitar este grado de deformación a nivel alveolar. ¿Está bien? Entonces, este bucle presión-volumen me sirve para fijar el límite de inflexión inferior y el límite de inflexión superior, justamente como sobredistensión, yo colapso al fin de la expiración. Y por supuesto que la fase 4 que es la deflación, que es la expiración, una vez que está reclutado, con el volumen está abierto y es más o menos elástico el alvéolo, va a tardar más tiempo en alcanzar el punto inicial, porque el flujo sale más lento, lo otro se gana, que estos son los tiempos del ventilador y estos son los tiempos de retracción del alvéolo. Por ejemplo, aquí
En el ventilador, en este caso, está realizándose esta maniobra y se ve el punto de cero, se ve el punto de inflexión inferior, que es el cambio de forma, aquí está en 13 centímetros, el punto de inflexión superior, que está en 450 mililitros, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es manejar, colocar la PIP aquí en 13 y tener un volumen no mayor a 460 mililitros, por ejemplo. ¿Está bien? Eh, para hacer esta maniobra se impone colocar alarmas, niveles máximos, en este caso, no, por ejemplo, aquí, que no supere los 35 centímetros, la presión que alcance de trabajo en la medida que yo estoy administrando flujo, va a haber una resistencia. Esa resistencia no debería superar los 35 centímetros para evitar riesgo de barotrauma. Y con respecto a volúmenes, aquí se colocó un volumen de máximo de 800 mililitros. O sea que estos son límites de alarma que se colocan para realizar esta maniobra. O sea que el paciente tiene que estar sedada profundamente, no realizar ningún esfuerzo respiratorio para que alcance este flujo lento que vaya ingresando, y necesito colocar dos niveles de alarma diferentes. Uno que esté relacionado con el volumen. Cuando se alcance ese volumen, se va a interrumpir, se va a abrir la válvula exhalatoria, o cuando se alcance la presión. O sea, cuando se alcance cualquiera de estos dos límites, se interrumpe, se abre la válvula exhalatoria y se produce la exhalación. Entonces aquí, con el cursor, puedo ver los cambios de dirección y fijar los puntos de inflexión inferior y superior, ¿sí? Eh, Aquí me está marcando 13.3, que es el límite de inflexión, punto de inflexión superior, inferior, y el superior está con un BT de 460, 482. Bien, aquí por ejemplo, si yo tengo, puedo optimizar la PIP, si tomo en cuenta el punto de inflexión inferior, ¿sí? De una PIP de 5, tendría que pasar a una PIP de cercana a los 19, ¿m? Para que evitar, por ejemplo, el colapso expiratorio. Recuerden que si yo, por ejemplo, se abre la válvula inspiratoria y no gana volumen, ¿por qué no gana volumen? Porque está cerrado el alveolo. Y si está cerrado, ¿qué significa? Que está colapsado. ¿Y por qué se colapsó? Porque al fin de la expiración se produjo el cierre. Y yo eso no puedo permitirme, necesito se mantenga abierto. ¿Por qué? Porque tengo que evitar el atelectrauma, que ya hablamos. ¿Sí? Bien. Aquí vemos una imagen, secreciones en la vía aérea. ¿eh? Pues aquí podemos ver que, perdón, ¿sí? Vemos que esta es una curva, es una ventilación modo de presión, ¿sí? Vemos que tanto en los flujos inspirados como en los flujos expirados, ¿sí? Hay un diente, se llama dientes de serrucho, ¿sí? Donde se observa que en el flujo del aire se observa que hay secreciones. Aquí claramente estarán visibles, ¿sí? Porque se ve que son abundantes, visibles, digo, en el tubo, seguramente tiene esto. También puede ocurrir que el paciente pueda estar, esto no sucede, en líneas generales son secreciones, pero puede estar convulsivando el paciente con convulsiones y pueden simular como que tienen secreciones. Entonces esto hay que tener en cuenta, hay que valorar al paciente, no, esas secreciones no voy a aspirar, puede ser que esté convulsivando el paciente y tiene estos movimientos. Estos dientes en serrucho, que son característicos de las, eh, las secreciones, se ven muchísimo mejor en los modos por presión.
En los modos volumétricos, como los flujos son constantes y los entrega la máquina, estos son más, no se ven, no suelen verse. Se ven más en los modos de presión donde los flujos son libres a una presión administrada. Quiero terminar toda esta parte de curva, análisis de curva para hacer el intervalo. Un segundito más, yo sé que eh, vamos, trabajamos mucho. ¿Eh? Vean esto. Aquí tenemos eh, una curva, una ventilación por presión, control. Esta es una curva de presión tiempo, volumen tiempo y flujo tiempo, bucle, flujo, presión volumen, flujo volumen. Y aquí podemos analizar y ver las fugas claramente. Noten esto. ¿Y dónde se ve mejor la fuga? Rápido. En el bucle, flujo, volumen. Que normalmente tienen que cerrar, decíamos que cierra. Y bueno, llega a la línea de cero, flujo, mucho antes. Entonces todo esto es fuga. Aquí vemos en el bucle presión-volumen, no llega a cero. Todo esto es fuga. Esta es la curva de volumen-tiempo. Vean, comienza de cero y llega a cero, no, se interrumpe aquí. Todo esto es fuga. Aquí vemos en este caso es la curva flujo-tiempo. Normalmente esto tiene que ocurrir. El flujo exhalado llega a la línea de cero flujo. Sin embargo, aquí vemos que pasa por encima. O sea que no llega, solamente no llega, sino que pasa. Esto es fuga. O sea que como verán, podemos ver la fuga de diferentes lados. Y otra cosa, eh, a ver el volumen, si podemos ver el BT aquí. Bueno, por ejemplo, aquí vemos que tenemos una fuga muy grande, 200 y tantos mililitros. A ver si puedo verlo. A ver si tengo otra imagen mejor. Bueno, aquí, para mostrar otra cosa, aquí se ven que las fugas pueden ser porque, vean esto, el balón en hemataponamiento está desinflado, entonces el aire exhalado pasa a través de la vía del balón, del CUF, que está desinflado o roto, y hace esto característico que son burbujas, que son las secreciones que están en el lago supra balón, que son arrastradas hacia arriba por el flujo exhalado que escapa. Esto puede ser una causa. También, por ejemplo, lo que quería ver que no tenía en la imagen, es otra forma de analizar o ver si el modo, en este caso el modo de presión, pero en el modo volumétrico, si yo entrego, por ejemplo, un volumen de 500 y recibo 350, la fuga es de 150 mililitros. O sea, independientemente de todas estas cosas que yo puedo ver, aquí puedo analizar cuál es de cero, acá a 320, la fuga es mayor a 250. La puedo ver acá, la puedo ver aquí, este nivel, que es cercano a 300, ¿no? El volumen de fuga, el nivel de fuga. Pero en el modo volumétrico, yo podría también hacer la diferencia del volumen que yo estoy entregando, por ejemplo, 450, y si recibe 300, bueno, son 150 los mililitros de fuga. Entonces yo puedo, como pueden ver, la fuga se puede apreciar de diferentes formas, pero también puedo ver el atrapamiento o autopip. ¿Y dónde las puedo ver? ¿Y dónde se ven bien? En las curvas de flujo-tiempo y en el bucle flujo-volumen. En las curvas de flujo-tiempo está la parte expiratoria, ¿verdad? Tendría que llegar a cero. Sin embargo,
antes de llegar a cero comienza una nueva inspiración. Entonces hay volumen atrapado, lo que se llama autopip. Es una pip mayor o una pip dinámica, una pip diferente a la que yo instalo o programo en el ventilador. Seguramente va a ser, es mayor. Y aquí, en el bucle flujo-volumen, en vez de cerrar, llegar a cero, sobrepasa la línea, la fuga llegaba antes, ¿no? Cerraba o no llegaba a cerrar, llegaba a la línea de cero flujo antes. Aquí queda abierto en el eje de volumen, queda abierto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Está atrapando, ¿sí? Aquí podemos ver, en este caso, esto es una curva de presión, tiempo, vemos que la trayectoria, ¿sí? Cuesta volver a llegar a la PIP, esto es un componente resistivo, y aquí vemos lo mismo, ¿no? Llega al flujo pico flujo expirado, y antes de alcanzar el cero flujo, comienza un nuevo disparo. Esto es autopía, atrapamiento dinámico. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, que generando quizás dando broncodilatadores, cambiando el tubo, de acuerdo cuál fuese la causa, aumentando el tiempo expiratorio. Para ese caso tengo que quizás tengo que dormir al paciente, está disparando el paciente, aumentando la frecuencia respiratoria, por lo tanto está cambiando la reacción IE, está generando poco tiempo expiratorio, por eso está atrapando, pero aquí claramente vemos que un patrón resistivo y que tengo que generar una reducción en los tiempos respiratorios, darle más tiempo de expiración, quizás cambiarle el tubo, reducir la resistencia. Claramente está con un componente resistivo. Es muy importante conocer, aquí lo podemos ver, el mismo paciente aumentando, cambiando la pantalla, ¿no? Aquí colocando los bucles, flujo-volumen, vea que este es cero, queda abierto, no cierra, ¿sí? No cierra, y esto tiene que ver con que hay un atrapamiento o autopip. Yo puedo, ya vamos terminando, yo puedo medir el autopip, ¿sí? ¿Y cómo lo mido? Y bueno, genero ahora una pausa expiratoria. La pausa expiratoria era para medir la presión meseta o presión plató, ¿verdad? ¿Sí? La pausa expiratoria es para medir la PIP. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué genero? Bueno, puede ser que la pausa expiratoria sea manual, o aprieto la tecla que dice pausa expiratoria, la función, o medición de autopip, voy a funciones, medición de autopip. Entonces lo que va a hacer la máquina es, o yo, el operador, generar una pausa expiratoria. Con la pausa expiratoria, o sea, que genera que el flujo expirado, darle más tiempo a que salga el aire, ¿sí? Y entonces la máquina, ¿qué hace? Mide qué presión se va generando en la parte expiratoria. Por ejemplo, yo tengo una presión de meseta, perdón, una presión PIC, la PIP de 5, y con la pausa expiratoria sale más flujo de aire y la máquina mide 10 centímetros, como si fuese la PIP total, 10 que lo que midió la máquina, menos la PIP que yo tengo colocada 5, esa diferencia es la autopip. ¿Sí? Aquí lo vemos, tengo una PIP colocada de 5, genera una pausa expiratoria, sale más aire, porque genera una pausa expiratoria, y ahora tengo una PIP de 7.
7 menos 5, 2. La autopip que tiene este paciente es de 2 centímetros. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que reducir, miren aquí, tengo una frecuencia de 12 que yo coloqué y el paciente está con una frecuencia de 21. Bueno, está con atrapamiento aéreo. No es suficiente, aquí se ve el componente resistivo, tarda en llegar a cero y comienza un nuevo disparo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar broncodilatación, tratar de reducir la frecuencia respiratoria, dormir un poco al paciente. ¿Para qué? Para reducir este impacto de ese autopip. Esto genera grandes esfuerzos. Y entonces, si uno se tuviese que preguntar qué utilidad de curvas y lazos de ventilación mecánica nos sirven para, y ya vemos que tenemos harto, si uno podría preguntar qué información puedo obtener de las gráficas. Hemos hablado, ¿no? Presiones de extensividad o driven pressure, de presión de conducción, resistencia en la vía aérea, compliance, vemos fugas, vemos atrapamientos, vamos a ver asincronías, disparos, vimos, bueno, nos ofrecen múltiples formas digamos, para valorar y para saber, para orientar a dónde está el problema. Y uno puede ventilar sin contar con un monitoreo gráfico. Y bueno, inicialmente hace en el 80, por los años 80, eh, eh, cuando comenzó los equipos de tercera generación, los microprocesados, la gran mayoría, muchos venían sin pantalla. Era microprocesado, pero venían sin pantallas. Es más, se pedían, cuando uno quería pedir uno que tuviese pantalla, era muy costoso eso. Eh, eh, y muchas instituciones no optaban porque encima, o sea, no se estaba acostumbrado a eso, entonces no. Yo trabajé con equipos en los cuales tenían pantallas, o sea, la opción era con pantalla y bueno, en algunas instituciones no, no la teníamos. En aquellos tiempos se tenía poco conocimiento. Hoy sería, o sea, ventilar a ciega, es como si uno estuviese escribiendo y no tuviese la pantalla, el monitor para ver qué hace. Entonces ya hemos visto las cosas que mínimas, esto hemos visto, es parte basal de todas las cosas que se pueden hacer o se pueden obtener con un trabajo muy concientizado y la recomendación siempre, como les comentaba, hacerlo de manera progresiva, estáticamente inicialmente, con imágenes así estáticas para después poder identificar en la dinámica, ¿no? de los cambios que se producen. Le dejo esta reflexión. Vamos a generar ahora la pausa necesaria para oxigenarnos, ¿sí? De 15 minutos, ¿les parece? Sí, Kelly, Sí, ¿estás está bien, ahí? licenciado Sí, Claudio. Vamos a la darnos veo, 15, son las 4. 4 y la veo 15. muda, es difícil verla a la coordinadora sin hablar. Ahí está. ¿Me escucha, licenciado Claudio? Sí, sí, sí. Está, Perfecto, está perfecto. bien, 4 y 15 podemos regresar y vamos a continuar con el desarrollo. Hemos visto gran cantidad de participantes que han desarrollado sus cuestionarios de la unidad 1, pero también hemos visto que hay varias preguntas que se han repetido. No, licenciado Gedar, no me dormí. No, entonces, como le digo, el cuestionario de la unidad 1 se ha desarrollado en un porcentaje regular. Necesitamos que se complete el 100% de cuestionarios, pero también hemos visto que hay preguntas que se han repetido en cuestión de equivocación. Es por tal razón que a las 4 y 15 vamos a desarrollar esas preguntas, pero sin embargo, quienes lo van a desarrollar van a ser ustedes. Vamos a hacer por medio de votaciones y bueno, vamos a jugar un poquito sobre esas preguntas. De esta manera nos vamos retroalimentando.
Ok, licenciado Claudio, y luego les voy a explicar Fantástico. también sobre el taller presencial que se va a realizar en el mes de junio. Vamos a una pausa. Gracias. Fantástico. Bueno, gracias.